Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Filipenses 1:15 al 17. Muy buenos días, gracias una vez más por acompañarnos a través de las redes sociales, no importa si usted está usando su dispositivo, su computador. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Esta mañana estaremos estudiando acerca de la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Vamos a estudiar a profundidad realmente qué significa preeminencia. ¿Por qué hay algunas personas que no le dan la prioridad a Jesucristo que Él debería tener? ¿Por qué no lo consideran Dios? Estaremos estudiando a profundidad y queremos que nos acompañe. El versículo de memoria de esta mañana está en Colosenses número 1, versículo 15. Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Regresamos en un momento. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. Si nos remontamos al tiempo cuando empezamos la lección de este trimestre, la lección 1 y 2 nos hablan acerca de lo que en realidad tiene que ver con la esencia de Dios, cómo Jesucristo mismo vino a presentarse ante los hombres en carne como una imagen viva de Dios. Entendemos que desde el principio Satanás buscó la forma de tomar el rol que Jesucristo tenía. Si nos damos cuenta y leemos la Biblia, veremos que en el principio Satanás era un ser, de la forma que lo describe la Biblia, un ser de luz. Como los demás ángeles, él era también apacible, irradiaba inteligencia, su amplia frente, su porte esbelto. Era un ángel perfecto, majestuoso. Sin embargo, la Biblia nos dice que el orgullo y la envidia entraron en su corazón. El rostro de Satanás, antes de ser arrojado a la tierra, nos dice la Biblia que brillaba con un fulgor diferente que el del resto de los ángeles. Y de ahí proviene su nombre, Lucifer. Era como un lucero, que era superior a los demás ángeles. El poderío de Satanás era solamente inferior al de Dios y al de Jesucristo. Pero el orgullo entró en su corazón. Y desde ese entonces la Biblia nos ha venido hablando de que él ha tratado de manchar la imagen de Dios. Él ha tratado de convencer a los otros seres en el ámbito espiritual que Jesucristo es un Dios castigador, lo hace ver como un Dios enojado, con muchas leyes, muchos estatutos. Sin embargo, nosotros vamos a ver ahora, a la luz de la Biblia, por qué Satanás trató de hacer esto desde el principio. Él estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Si nosotros leemos, me gustaría que vayamos a San Juan 16, donde los ángeles trataron de conciliar a Satanás para que no se rebelara contra Dios, porque Dios hizo que todos los ángeles adoraran a Jesucristo. Dice que Él fue el principio de la creación. Cuando
hablamos de preeminencia, estamos hablando del rango más alto, de la superioridad, algo que tiene autoridad suprema y ocupa el primer lugar en todo. En lo que tiene que ver con la imagen de Dios, usted se dará cuenta que cuando nosotros nos vemos en un espejo, podemos ver una fotografía o nuestro reflejo, pero siempre va a estar en una dimensión bidimensional. Esa imagen, esa estatua, incluso si usted se da cuenta, no tiene sentimiento. Esa estatua no representa el aspecto animado que Dios quería representar a través de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús es la única forma en la que podemos ver al Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo en San Juan 14:9, ha visto al Padre. Y Él llegó a ser el pensamiento de Dios hecho audible, el carácter mismo de Dios hecho visible. En diversas ocasiones, Jesucristo también se identificó como el yo soy. Si nosotros nos remontamos al tiempo del Éxodo, cuando Moisés fue llamado para que fuera a libertar al pueblo de Israel de Egipto, Dios se le apareció en una llama, en un arbusto que no se quemaba. Cuando él preguntó su nombre, él simplemente dijo, yo soy. Y es interesante que veamos el significado de la palabra yo soy, porque Jesucristo la usó al menos 6 o 7 veces en la Biblia. Él dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y también cuando lo fueron a buscar al Getsemaní antes de su crucifixión, este dato es algo que muchas personas pasan por alto y no se dan cuenta que cuando la turba enfurecida rodeó a Jesús y preguntaron por él, dice la Biblia que Jesús les dijo, yo soy. En nuestro lenguaje actual nosotros escuchamos la palabra yo soy y pensamos que simplemente es una forma de identificarnos. Sin embargo, cuando él dijo yo soy, hay un dato curioso que dice que todos cayeron hacia atrás. Eso me da la pauta a mí, y muchos eruditos que estudian la Biblia y han llegado a la misma conclusión, que cuando él dijo yo soy, usó el mismo verbo de cuando Moisés preguntó ¿quién eres? Porque ese yo soy significa el Todopoderoso. No es una cuestión de identificación por identidad simplemente. Estaba diciendo, están hablando con el Creador, con el que hizo las cosas y para quién fueron hechas. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros vemos por qué Cristo tuvo que venir a la tierra, nos daremos cuenta que Dios quiso usarlo porque Él quería que nosotros como seres humanos supiéramos qué era lo que Dios pensaba, qué era lo que Dios trataba de usar para que la raza humana volviera otra vez a la salvación. Todas las cosas creadas atestiguan del poder y la sabiduría de su amor. Sin embargo, ni las estrellas, ni el océano por ancho que sea, ni las cataratas por fuertes y grandes que parezcan, nos enseñarán a conocer la personalidad de Dios como lo hizo Cristo. Porque fue a través de su carácter, cómo Él vivió, cómo Él se relacionó con las demás personas, que nosotros llegamos a entender cuál es el plan de Dios, cuál es su carácter y qué es lo que Él espera de nosotros como sus seguidores. Cristo fue hecho en todo semejante al hombre. Fue hecho carne como lo somos nosotros. Sintió hambre. La Biblia dice claramente que tuvo hambre. Cuando estaba crucificado, también dijo que tuvo sed. Sintió cansancio. Fue recontado
reconfortado, y sostenido por el alimento y el sueño, y compartió la suerte de los hombres. No obstante, fue sin mancha. Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y de la humanidad. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Él es el primogénito de la creación? En el Nuevo Testamento, el término primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento es necesario que entendamos que no necesariamente significa aquellas personas que nacieron cronológicamente primero antes que las otras. Por ejemplo, la Biblia enfatiza que hubieron muchos hijos, como por ejemplo el caso de Isaac, el de Jacob y el de José, por nombrar algunos, que fueron considerados primogénitos, aunque ellos en realidad no eran los primeros en el orden cronológico de nacimiento. Incluso de David se dice, en 1 Samuel 16, del 10 al 13, usted puede ver que él era un hijo de 8 hermanos. Él era el último. Sin embargo, Jesucristo, Dios mismo lo escogió para que fuera rey y dijo, lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso está registrado en Salmos 89, 27. David fue ungido rey a pesar de no ser el primero en el orden cronológico de sus hermanos. Entonces, ¿por qué se dice de que Jesucristo fue el primogénito de la creación y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y a través de Él? Cuando Pablo habla del término todo, se refiere a todo. Y quiero enfatizar que todo significa espacialmente, estamos hablando del espacio, el cielo y la tierra, significa ontológicamente, aquello que nosotros podemos tácitamente tocar o ver, está hablando de reinos visibles e invisibles, y también se refiere a funcionalmente, aquellos que tienen que ver con tronos, con dominios, con rangos, con potestades. Entonces la palabra todo se refiere a que Jesucristo está por encima de todo y que todo fue hecho por Él y a través de Él. Es importante, mientras yo estudiaba la lección, me di cuenta de que hay un detalle muy esencial en lo que tiene que ver en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, porque ese versículo es clave. Génesis, como todos sabemos, significa principio. Y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted oye ese versículo, simplemente dice, ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, si lo lee más a profundidad, se dará cuenta de que ahí surgió la Trinidad de Trinidades en el aspecto espacial. Cuando hablamos del principio, estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de 3 cosas: presente, el pasado y el futuro. Y después dice los cielos. Los cielos es el espacio. Y el espacio, pues tiene dimensiones: el alto, el ancho y el largo. Y después dice la tierra. La tierra es la materia. Y la materia está compuesta también de 3 elementos: líquido, sólido y gaseoso. En ese versículo se concentra todo lo que tiene que ver de lo que está hablando Pablo acá, espacialmente, ontológicamente y funcionalmente. Nada de eso afecta al Creador, porque Él está fuera de ese espacio. No lo afecta ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo. Por eso Dios es el Todopoderoso. Y ahí es donde Pablo quiere enfatizar de que Jesucristo
es Dios. No entiendo aún por qué algunas personas no quieren aceptar la deidad de Jesucristo como el Dios Todopoderoso, cuando la Biblia es clara. El verbo griego synestime, que significa literalmente reunir o juntar, habla directamente de Jesucristo como el unificador, como el que conecta todas las partes y las mantiene funcionales. Así como usted se puede imaginar, el agua está formada por dos átomos, de hidrógeno y oxígeno. Entonces, asimismo, ese poder de la materia, de lo que vemos y de lo que no vemos, se transforma a través de Jesucristo. Para terminar, simplemente me gustaría decirles que mientras Cristo estuvo en la tierra, realizó las obras que le pertenecían. A Él se le había dado la facultad de sanar, de resucitar, de libertar de los demonios. Él pasó por alto a aquellos que se engrandecían, a aquellos que se creían orgullosos por su estatus social. Se relacionó, sin embargo, con los pobres, con los oprimidos, y a ellos les dio una brillantez, trajo una luz nueva, una esperanza que nunca habían experimentado. Y de esa esperanza es la que nosotros te queremos hablar a ti. Dios tiene un plan, y el plan de salvación es a través de Cristo. Nadie, dijo Él, puede venir al Padre si no es por mí. Así que mi invitación es para que meditemos en ese Dios que decidió transformarse en hombre, hacerse carne, sufrir por nuestros pecados, una muerte cruel en una cruz. Que el Señor te bendiga. Te esperamos la próxima semana. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos.